Profesora, buenas tardes. Hoy nos ha tocado nuestro tema, el átomo de carbono, propiedades químicas y tipos de carbonos. Bueno, los compuestos orgánicos se encuentran formados en su mayoría de 4 elementos, C, H, O y N, más conocido como CHO. Pero entre ellos, el elemento que se destaca, sin duda, es el carbono. La gran cantidad de compuestos de carbono es debido a la capacidad de formar fuentes, enlaces entre átomos de carbono, ya sea en cadenas abiertas o cerradas, o mediante enlaces simples, dobles o triples. Encontramos entre estos compuestos aquellos derivados del petróleo. También se encuentran formados por carbono los hidratos de carbonos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El carbono es único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de todos los otros elementos combinados. El carbono. El rol del carbono en la estructura orgánica es proporcional al esqueleto de la molécula. Este determina el tamaño y la forma de la molécula en el tridimensional. También es capaz de formar una amplia variedad de compuestos diferentes y las diferentes formas en que se puede enlazar consigo mismo como otros elementos, H, O y N. Los enlaces simples entre átomos idénticos C-H y H-H son relativamente débiles. Los enlaces C-H son en promedio más fuertes. El enlace simples C-H y C-H muestran baja tendencia a participar en reacciones químicas. En cambio, C-O y C-N, que son enlaces más fuertes, sufren una variedad de reacciones químicas. Esto ocurre por la presencia de pares de electrones no compartidos sobre los átomos de N y O, lo que hace que estos átomos sean más susceptibles de ser atacados por carbonos de deficiencia de electrones. El carbono, cuando está unido tetraédricamente por 4 enlaces simples a otros 4 carbonos o hidrógenos, no tiene pares de electrones no compartidos y por ello no es susceptible de ataques de átomos de deficiencia de electrones. Enlaces de forma el carbono. Cada electrón en el último nivel se une con un electrón del último nivel de otro átomo. En el segundo dibujo, cada uno de esas uniones o enlaces está representada por líneas. Cada átomo de carbono al unirse necesita completar 4 enlaces. La serie de compuestos más sencillos que forman el carbono se denomina alcanos. Pertenece a una familia de compuestos llamados hidrocarburos de cadena lineal, ya que se encuentran formados principalmente por carbono e hidrógeno. El primero de ellos es el metano, de fórmula molecular CH4. Aquí se representa por eso. Aplicación agroindustrial. El carbono está presente en la atmósfera en un 0.03% por volumen como dióxido de carbono. Varios minerales como caliza, dolomita, yeso y mármol tienen carbonados. Todas las plantas y animales vivos están formados de compuestos orgánicos complejos en donde el carbono está combinado con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y otros elementos más. Los vestigios de plantas y animales vivos forman depósitos de petróleo, asfalto y velum. Los depósitos de gas natural contienen compuestos formados por carbono e hidrógeno. El elemento tiene muchos usos, que incluye desde las aplicaciones ornamentales del diamante en joyería hasta el pigmento de negro de humo en llantas de automóvil y tintas de imprenta. En otra forma del carbono, el grafito se utiliza para cristales de alta temperatura, electrodos de celda seca y arcos de luz, como puntillas de lápiz y como lubricante. El carbono vegetal, una forma amorfa del carbono, se utiliza como absorbente de gas y agente de colorante.
Los compuestos de carbono tienen muchos usos. El dióxido de carbono se utiliza en la carbonatación de bebidas, en extinguidores de fuego y en estado sólido, como enfriador, hielo o seco. El monóxido de carbono se utiliza como agente reductor de muchos procesos metalúrgicos. El tetracloruro de carbono y el disulfuro de carbono son disolventes industriales importantes. El freón se utiliza en aparatos de refrigeración. El carburo del calcio se emplea para preparar acetileno. Es útil de soltar y cortar metales, así como para preparar otros compuestos orgánicos. Otros carburos metálicos tienen usos importantes como refractarios y como cortadores de metal. Estructura del carbono. Los compuestos orgánicos que contienen solo el carbono e hidrógeno reciben el nombre de hidrocarburos. Se les puede dividir en dos clases principales, como hidrocarburos alfáticos y aromáticos. Estas dos clases principales se pueden dividir en familias, cada una de las cuales presenta propiedades características. Bueno, como vemos, hidrocarburos tiene dos, las alifáticos, aromáticos. En alifáticos viene a ser cadena abierta o cíclicos. Bueno, hablamos de cadena abierta. Cadena abierta viene de saturados o no saturados. Entre ellos, saturados vienen alcanos y de no saturados vienen alquenos y alquinos. Bueno, el otro enlace es cíclicos, saturados y no saturados. Hablamos de saturados, hablamos de cicloalquenos, y de no saturados hablamos de cicloalquenos. Bueno, aromáticos. En aromáticos hablamos de monociclos, biciclos y policiclos. En monociclos hablamos de benceno y en biciclos hablamos de naftaleno. Perdón. En policíclicos hablamos de antraceno y fenantreno, pierno, perdón. Bueno, en alcanos vamos a hablar un poco más. El conjunto de reglas, el uso fue desarrollado a través de varias conferencias internacionales que se conocen como las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los alcanos se clasifican en varias variedades, como alcanos de cadena continua. Son hidrocarburos cuyos átomos de carbono de cadena están unidos a no más de dos átomos de carbono. Y alcanos ramificados son hidrocarburos en que los dos átomos de carbono de la cadena están unidos a más de dos átomos de carbono. Por ejemplo, CH2 y CH2 y CH3 son pentanos como alcanos de cadena continua. Y bueno, y CH3, CH y CH2 y CH3 como 2-metilbutano como alcano ramificado. Los cuatro primeros miembros de la serie de hidrocarburos de cadenas continuas no tienen nombres sistemáticos, sino nombres comunes como que han sido aceptados por la IUPAC. Bueno, en metano es CH4, en etano es CH3-CH3, en propano es CH3-CH2 y CH3. En butano es CH3-CH2, CH2 y CH3. Los miembros superiores, comenzando por el pentano, tienen nombres sistemáticos y otros nombres están compuestos de raíz, terminación y prefijo. Bueno, hablamos un poco de raíz. Raíz que corresponde a un prefijo numérico que indica el número de átomos de carbono de la cadena. Terminación
indica el grado de saturación, en este caso es año y corresponde a la terminación de los hidrocarburos saturados, alcanos, cicloalcanos. Prefijo. Distingue entre estructuras isoméricas. Entre ellos tenemos como N, iso, neo y ciclo. Bueno, en N indica una cadena no ramificada, normal. En iso indica la presencia de un grupo CH3 y -CH es en el extremo de la cadena continua más larga del hidrocarburo. En neo indica la presencia de un grupo CH3, -CH y -CH2 en el extremo de la cadena continua más larga del hidrocarburo. Y en ciclo se usa para hidrocarburos cíclicos. Radicales. Bueno, se forman en remover un átomo de hidrógeno de un hidrogenuro alifático y se nombran reemplazando la terminación ano por hilo. Por ejemplo, CH2- es metilo y CH3-CH2 y -CH2 se reemplaza N por propilo. Bueno, los radicales se clasifican en radicales primarios, radicales primarios. También hay radicales secundarios y radicales terciarios. Bueno, hablamos un poco de radicales primarios. Si el carbono en el punto de unión está enlazado solamente a un carbono, y en radicales secundarios, si el carbono en el punto de unión está enlazado a otros dos átomos de carbono, para indicarlo se antepone el prefijo secundario. Y en radicales terciarios, si el carbono en el punto de unión está enlazado a otros tres átomos de carbono, para indicarlo se antepone el prefijo terciario. Por ejemplo, CH3- se baja CH-CH2 y -CH3. Ese sería el secundario butilo. En otro CH3 es -H3 -C y -C y bueno, -CH3. Este sería terciario, como butilo. Bueno, reglas de la IUPAC. Seleccionar la cadena de átomos de carbono continua más larga sobre la cual los grupos alquílicos se consideran sustituyentes. Si existen dos cadenas con igual número de átomos de carbono, elegir la que tiene mayor número de sustituyentes. Nombrar estas estructuras usando como base el alcano correspondiente. Enumerar la cadena empezando por un extremo y asignar a los grupos sustituyentes los números correspondientes a sus posiciones en la cadena. Elegir la dirección para numerar la cadena de tal manera que la suma de los números correspondientes a los sustituyentes sea la más baja. En los compuestos con dos sustituyentes iguales en una misma posición, el número se repite. Si un mismo sustituyente aparece más de una vez, se debe nombrar de la siguiente forma. Escribir consecutivamente los números asignados antes de poner el nombre del sustituyente, el prefijo como di, tri, tetra, etc. Según las bases que este se repite, bueno, los números se separan por coma y entre números y palabras va un guión. Los números sustituyentes ramificadas reciben nombres de acuerdo al sistema usado por hidrocarburos ramificados en la siguiente forma, como usar paréntesis para separar la numeración de sustituyentes de la cadena principal. También la cadena más larga de sustituyentes se enumera asignando el número de 1 al carbono unido a la cadena principal. Bueno, al existir dos o más sustituyentes diferentes presentes, hay dos sistemas usados comúnmente que se refieren a la secuencia
en que se nombra, como en orden complejidad creciente y en orden alfabético. Bueno, hablamos de alquenos. Se debe elegir la cadena carbonada más larga que incluya doble enlace y nombrarla como derivada del alcano correspondiente, cambiando la terminación ano por eno. La cadena se nombra de tal forma que el primer carbono que soporte el doble enlace reciba el número de más bajo. Bueno, de acuerdo a la relación que existe entre los dobles enlaces, los alquenos se clasifican en E como alquenos conjugados, alquenos acumulados y alquenos aislados. Bueno, alquenos conjugados poseen enlaces dobles alternados con enlaces simples, y en alquenos acumulados poseen enlaces dobles continuos, y en alquenos aislados poseen enlaces dobles separados entre sí por dos o más enlaces simples. Bueno, alquinos. Elegir cadena de carbonada continua más larga que incluye el triple enlace y nombrarla como derivada del alqueno correspondiente, cambiando la terminación ano por ino. La cadena se enumera de tal forma que el primer carbono que soporta el triple enlace recibe el número de más bajo. El enlace doble tiene precedencia sobre el enlace triple cuando ambos están presentes en una molécula. Los radicales provenientes de los números alquinos se llaman grupos alquinitos. Muchos alquinos se nombran comúnmente como productos de sustitución del acetileno. Bueno, hablamos de cicloalcanos. Los cicloalcanos tienen un anillo y responden a la fórmula general como CnH2n. Bueno, se nombra agregando el prefijo ciclo al nombre del N al alcano, correspondiente de igual número de átomos de carbono que el anillo. Los sustituyentes se enumeran de acuerdo a las posiciones que ocupan de tal manera que la suma de los números sea la misma. Los grupos sustituyentes derivados de cicloalcanos por sustitución de un hidrógeno se nombran reemplazando la terminación ano del hidrocarburo por hilo. Bueno, hablamos de cicloalquenos. Se nombra agregando el prefijo ciclo al nombre del alqueno, correspondiente de igual número de átomos de carbono que el anilo. Si existe más de un doble enlace, la numeración de ellos se realiza en tal forma que la suma de los números de la misma. Los sustituyentes se enumeran de acuerdo a las posiciones que ocupan en el anillo. Los hidrocarburos aromáticos son el benceno y aquellos compuestos aromáticos que se parece el benceno en su conducta química. Bueno, voy a hacer mi conclusión, profesora. Bueno, el carbono elemental existen en dos formas alotrópicos cristalinas bien definidas como diamantes y grafitos. La densidad fluctúa entre 2.25 gramos entre centímetros cúbicos para el grafito y 3.51 gramos sobre centímetros cúbicos para el diamante. El punto de difusión el grafito es de 3500 grados o temperaturas. El de ebullición extrapolado es de 4830 temperaturas sobre grado. El carbono elemental es una sustancia inerte, insoluble en agua, ácidos y bases diluidos, así como disolventes orgánicos a temperaturas elevadas. Se combina con el óxido para formar
monóxido o dióxido de carbono, con agentes oxidantes calientes como ácido nítrico y nitrato de potasio. Se obtiene ácido melítico, bueno, C6, bueno, y CO2 y H6. De los halógenos, solo el flúor reacciona con el carbono elemental. Un gran número de metales se combinan con el elemento a temperaturas elevadas para formar carburos. Bueno, con el oxígeno forma tres compuestas gaseosas, como monóxido de carbono, CO o dióxido de carbono, CO2, y subóxido de carbono, C2O2. Los dos primeros son los más importantes desde el punto de vista industrial. El carbono y sus compuestos se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza. Se estima que el carbono constituye en 0.032% de la corteza terrestre. Bueno, profesora, eso sería todo de nuestro grupo. Somos del grupo 2. Mi personal, Turbo Vázquez Joel Ángel. Bueno, sería todo, profesora. Gracias.